a ese respecto. Y después, bueno, vamos a trabajar un poquito los contenidos de unidad 1, que son los que entiendo ya trabajaron con Ricardo la semana pasada, ¿sí? Vamos a ir trabajando en función de lo que vean en la teoría. Hoy y el jueves también, por supuesto, vamos a trabajar con unidad 1. Bueno, esperen, antes de romper el hielo con sus preguntas, que seguramente siempre hay dudas y todo, quería pedirles que, a pesar de la distancia y el pseudo anonimato que a veces nos da trabajar en plataformas virtuales, mantengamos el respeto desde cómo nos presentamos, con el nombre con el que figuran aquí, a pesar de que yo no voy a tomarles lista aquí, hasta lo que ocurriría si yo me tengo que desconectar o tengo un problema de conexión o cualquier tipo. No solamente por el rol que cada uno de nosotros desempeñamos, sino porque del otro lado hay personas. No parece, porque a la mayoría ni siquiera les veo la cara, pero bueno, somos personas, estamos todos aprendiendo y estamos aquí para ayudarnos. Entonces, el respeto antes que nada, para conmigo y para con sus compañeros. Y dicho esto, sí, rompan el hielo con preguntas. Yo primero, la asistencia, ¿cómo es la contraseña? La contraseña para hoy, para nuestra comisión, es átomo, todo en minúscula, sin tilde. Átomo. Listo, gracias. Después la voy repitiendo, porque por ahí el público se renueva. Como en 15 minutos hay alguno nuevo. Así que la contraseña es átomo para toda comisión 2. Acuérdense, porque recibí también algunos comentarios respecto de que trataron de cargarla el día viernes y estaba cerrada, que el horario aproximado es el de cursada, ¿sí? A partir de las 14 y hasta aproximadamente las 16. Entonces intenten, ni bien cortamos, o ahora mientras estamos charlando, de subirla. Además, si tienen alguna dificultad o algo, lo pueden preguntar. Una vez pasada, por la semana pasada, ya aclaré que no tienen que hacerse mucho problema, porque como teníamos plataformas que no admitían a la totalidad, no lo vamos a tener en cuenta, pero esta semana sí. ¿Estamos? ¿Más dudas, Perfecto, preguntas? profe. ¿Más dudas, preguntas? Sí, Fernando. Yo me había pedido el cambio de comisión y no me lo hicieron todavía. ¿Cómo hago para cargar la asistencia? Vos sabés, Fernando, ¿vos de qué comisión sos? Yo soy de la 3 y tengo que estar en la 2 por superposición de horarios. Bueno, yo hoy te voy a anotar, ¿sí? Yo te voy a anotar como presente en nuestra comisión, ¿no? Y se lo voy a pasar a Juan, que va a ser el profesor que va a trabajar con vos en realidad. Fernando, decime tu apellido. Paganucci con doble C. Sería Paganucci, así en Tano, ¿no? Sí. Listo, espera que te voy a anotar en un lugar donde... Acá. Fernando Paganucci. Ahora te voy a explicar una cosa. Y vos, Fernando, sos de comisión 3, ¿sí? Sí, Bueno, comisión 3. les explico una cosa, Fernando, porque hay muchos también que me escribieron por el cambio de comisión, al menos 4 de ustedes. Ya sea venir a esta comisión o cambiar a otra comisión, es algo que ustedes tendrían que gestionar, si no tengo mal entendido, por alumnos, ¿sí? Solicitar un cambio de comisión. Para el tema de las clases virtuales no habría demasiados inconvenientes, porque hacemos como con Fernando, él me informa en qué comisión pertenece y yo informo al docente para que le ponga el presente. En ese sentido no habría conflicto. El tema es que para las prácticas presenciales, por ejemplo la de este jueves, no te van a dejar ingresar a menos que pertenezcas a la comisión en la cual estás asistiendo. Entonces, cuando vos quieras entrar a mi comisión a las 2 de la tarde, no vas a poder. Y no vas a poder entrar solo a la comisión 3, porque en la lista vas a figurar ahí. Entonces, sería conveniente, yo consulté hoy con quién ustedes tendrían que hacer un cambio de comisión y me dijeron con alumnos. Entonces, averiguar por ahí a ver si se puede efectivizar el cambio de comisión, porque para acá no hay problema, pero en la presencialidad vamos a tener un inconveniente. Sí. Entonces, bueno, ¿ves? Porque yo quien lo consulté son los docentes. Entonces, yo también soy docente, si no parece que no lo quiero hacer, pero los docentes encargados de la teoría, que son, esperen que tengo matete de nombres, Laura, Eugenia
Y Ricardo, que se va a conectar en un ratito, si no está conectado se va a conectar en un ratito, consultamos a ellos por los cambios de comisión. Usualmente son ellos también los que organizan, pero bueno, a mí como me dijeron que ustedes preguntaran a alumnos, yo se los paso. Yo pregunté en el 1 por un cambio de comisión de matemáticas y dijeron que el viernes hubo una reunión y que nos iban a avisar sobre eso. Bueno, Hasta entonces se ahora ve que es no dieron algo ningún por ahí aviso. que se está gestionando. Ya les digo, en lo que respecta a la parte virtual, mientras ustedes puedan escuchar una explicación y unos ejercicios, suma igual. El tema es la presencial, en donde por todo el protocolo no van a poder ingresar. Y les va a figurar Dijeron que ellos no estaban al tanto sobre los problemas que había con el cruce de horarios. Vieron que el tema del cruce horario ya se solucionó en parte, porque nosotros, por ejemplo, ya estamos en el horario, eso también se lo respondí a varios por privado. Ya estamos en el horario publicado para inscripción, o sea, nosotros estamos de 14 a 16, esa franja horaria, para virtualidad se estima un poco menos, pero a partir de las 14 a 16 ustedes están conmigo. ¿Sí? Si hubiera alguna superposición, ya lo sabían antes de inscribirse. El problema era la semana pasada cuando los horarios de virtualidad eran diversos a los de presencialidad. ¿Estoy en lo correcto, Luz? Yo me había anotado en matemáticas y química. En matemáticas no sé qué pasó, que hubo como un cambio de horarios también, como había pasado acá. Y ahora nos dimos cuenta que nosotros cuando nos fijamos los horarios en guaraní están todos bien, pero cuando nos fijamos los horarios que el profesor nos pasó, ponele yo tendría los lunes matemática nada más y ahora tengo lunes y jueves y no estaba aclarado en el momento de la inscripción. Bueno, ¿sabés qué? Eso es muy difícil de empezar a cotejar, pero está bien que lo pongan sobre la mesa y que lo charlen, porque la idea es que ustedes no tengan superposición para poder cursar. Entonces está bueno que lo sigan charlando, mantengan informado a nosotros, alumnos, traten de hablar con los profes también de los adjuntos de química, que son por ahí los que coordinan más la materia, y lo vamos charlando. La solución tendría que ser que ustedes no tengan superposición, no que se estén perdiendo clases ni haciendo malabares para poder cursar. Sobre todo porque de a poquito por ahí se vuelve a la presencialidad y ahí es muy difícil. Bueno, en la virtualidad si tienen clases así también. Profe, Sí, José. el tema de presencialidad, ¿dónde están los grupos que le toca ir? ¿Vos estás en comisión 2 inscripto? Sí, sí. Bueno, vos vas a tener que ir conmigo. Las clases presenciales van a ser clases de práctica, o sea, no experimentales por ahora, van a ser clases de práctica y las van a trabajar de la misma forma que trabajamos aquí, pero en la ex Argenlac, en un salón muy grande, ¿sí? Con lugar para todos. Y vos tenés que ir en mi mismo horario, o sea, el jueves a las 2 de la tarde. Profe, ¿y hacemos Listo. Ya. el código QR y todo eso mañana? Sí, eso lo tienen que hacer o en la misma mañana del jueves, creo que yo siempre lo hice en la misma mañana para que no se venza, pero creo que tiene una duración de un día. Lo tienen que gestionar a partir de la página, tienen que hacer la declaración jurada, les va a generar un código QR que lo van a tener en el correo institucional y cuando vayan allá les van a pedir ese código. Además, no se olviden el barbijo y les van a tomar la temperatura cuando ingresan. Y después, bueno, van a estar acomodados los pupitres, las mesas en el salón y cada uno ocupa un lugar, procuramos no estar cerca uno de los otros, mantengan la distancia, el barbijo siempre puesto. Tratamos de mantener el protocolo todo lo que podamos. Profe, yo tengo dos consultas. Una en cuanto a la presencialidad. En el curso de ingreso, cuando tuvimos la clase presencial, nos pisaron que era en la sede de Newbery Sarmiento, y no sé si ahora también, y si era planta baja o planta alta, por el tema de que no se pueden juntar los grupos. En esta oportunidad, por la cantidad de estudiantes que va a ocupar cada comisión, lo vamos a hacer en la ex Argenlac, en los edificios de la ex Argenlac, que es un laboratorio, una serie de laboratorios hermosos, que también tiene auditorios y aulas, laboratorio grandísimas. Así que ahí es donde van a tener que ir. No sé, no tengo precisión respecto de cuál va a ser el aula, pero vamos a estar todos ahí esperándolos y recibiéndolos y acompañando ese momento, que va a ser la primera vez. Después se va a repetir cada 15 días. Bueno, Profe, una consulta. Sí, Gabriel. Digo, la sede donde vamos a tener la clase presencial el jueves, ¿va a ser en la Escuela de Tecnología o es en otro lado? Porque no me ubico No, va a ser, según lo tengo entendido, va a ser en el edificio de la ex Argenlac, en los nuevos laboratorios. Ahí sobre Ruta ¿Dónde 7. quedaría eso? Mirá, te tengo que pasar ubicación exacta, seguramente lo publicamos en la página, pero es sobre Ruta 7.
No Ok. sé si, donde Sí. estaba la planta de Argenlac, propiamente dicha. Si Ahora, buscas en Google Maps allá. sí, busca Argenlac, Junín, y te va a aparecer es sobre Ruta 7. Es muy cerquita acá del centro de Junín. Pero bueno, sobre Ruta 7 no tenés que entrar a la ciudad. Yo no tengo la ubicación exacta, pero en el transcurso de esta charla, si se generan huecos, te lo busco. Y te doy ubicación exacta. Ok, y otra consulta más sobre el tema Sí, de la declaración jurada. sí. Porque acá Eso me es lo, pide acá que estoy acá justo en la página. sí. ¿Un día antes puedo pedir la declaración jurada? ¿O Mira, en el yo momento sí, que... yo la hice la hago siempre a la mañana del día que voy a ir. Porque viste vos ahí, 24 horas dura. porque vos fíjate que vos tenés que ahí declarar que no tenés síntomas, que no tenés. Entonces, cuanto más cerca lo hagas, no te dejes estar por si no tenés internet o algo, pero en el momento, una hora mientras estás comiendo, una hora antes de ir, te conectás y lo haces. Yo hago así cuando tengo que ir. Porque por ahí después. Claro, en el día lo puedo pedir directamente. En el momento me dan Sí, el código. sí, sí, en el momento te mandan un mail con el código que es como un dibujo. Vos tenés que mostrar eso después. Perfecto. Profe, ¿y cómo es? Yo tengo que viajar el jueves a las 2, pero después tengo una a las 4. ¿Y cómo hago para No, conectarme? pero vas a estar bien. No, pero a las 4 la tenés presencial. No, la de Mirá, teoría tengo a las 4. claro, perdón, tenés conmigo presencial y a las 4. Claro. Nosotros vamos a terminar antes de las 3. Perdón, antes de las 4. ¿Sí? Creo que está prevista para -20. 4 -20. El caso de los chicos que viajan, yo no sé, esto lo podemos consultar ahora cuando se conecte Ricardo. Si esa clase después la verás grabada, porque viste que las clases teóricas también se graban, entonces vos podés mirarla asincrónicamente, por así decirlo. Sí. O quizás puedas, no sé si ya que estás ahí adentro, permanecer y poder hacer la clase conectada a una red de la universidad, porque vos tenés que viajar y no alcanzás a llegar a tu casa para poder conectarte. Eso, pero lo consultan con Ricardo si se conecta en 3, 2, 1, y si no, en la teórica, ¿sí? Que si no está Ricardo, igual va a estar otro de los docentes. Perdón, Bueno, o sea que sí. solamente tenemos presencial la parte práctica. Sí, 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 solo conmigo. Y en el horario que estamos ahora, justamente. Que vamos a Bueno, hacer básicamente lo mismo que hacemos aquí, con la facilidad que permite que ustedes interaccionen por ahí un poco más, tener por ahí un pizarrón, el acercamiento de por ahí no pregunto acá porque no me animo, pero presencial por ahí si se acerca el docente lo puedo preguntar. O sea, es un poquito como se trabajaba antes de toda esta pandemia, ¿no? Es acercarnos un poquito más que a través, como les digo, la frialdad o la distancia que impone esta pantalla. Es empezar a acercarnos un poco, pero nada, es para combinarlo, ¿no? Visto que todos los puestos han requerido alguna presencialidad, el nuestro también. Así que, bueno, me parece bien. Profe, Diga, última Ignacio. consulta. Yo me fijé ahí en el cronograma de la página de plataforma D. Vi que hablaba de algunos cuestionarios y eso. Todavía no está nada cargado de eso en la página, ¿no? Ignacio ya está todo cargado y eso es lo que yo le llamo aviso parroquial. Siempre en cada unidad van a tener 2 cosas que entregar. Una es la actividad con devolución al tutor, que son una serie de ejercicios de repaso de esa unidad, que ustedes lo tienen que completar. Yo les dije la semana pasada que podían hacerlo en una hoja, sacar una fotografía y enviar y cargar eso, o pueden hacerlo en un Word si se dan maña y lo quieren entregar en formato digital. Esa actividad se llama actividad con devolución al tutor. Ustedes tienen que ir al espacio, esperen que a ver si les puedo, ya te lo muestro, si me deja compartir esta pantalla, que nunca compartí acá en Zoom. ¿Están viendo la pantalla compartida? ¿Sí? sí. Bueno, entonces Sí, ustedes profesor. en la solapa de unidad 1, van a la solapa de unidad 1, así va a pasar con todas, van a tener. Acá tienen, bueno, la presentación, que es la presentación de Power con la que trabajan la teórica, otro apunte teórico, una actividad, que son una serie de ejercicios, tienen ejercicios resueltos como para que ustedes vean algo resuelto antes de ponerse a resolver, y acá tienen el cuestionario de unidad 1.
¿sí? Esto es un cuestionario que ustedes realizan de manera online, o sea, cuando cliquean dentro del cuestionario, lo que van a hacer es acceder a la posibilidad de responder. Tienen que poner comenzar y lo que van a hacer es responder el cuestionario, ¿sí? Como eso usualmente es un multiple choice, enviar, listo. Automáticamente le da la respuesta de qué pusieron bien, qué pusieron mal y cuál es la, por así decirlo de alguna manera, la calificación, ¿no? Ahora, Luca, ahora voy con vos, ¿sí? Acordá, si me olvido. Después, Esa era sí, obligatoria y la actividad sería de práctica, digamos. las dos cosas son obligatorias, tanto el cuestionario como, y fíjense ustedes acá, tienen tienen comisión 2 actividades con devolución al tutor. Esas son las 2 actividades. La comisión con actividad con devolución al tutor son actividades que van a aparecer en formato de Word, ¿sí? Y ustedes pueden completarlas ahí mismo o hacerlo en una hoja de carpeta y mandar una foto. Las dos cosas tienen que hacer. Porque si ustedes se fijan, perdón que deje de compartir, pero es como que quiero verles la cara, entonces lo dejo de compartir. Si ustedes se fijan en, la portada, en la grilla de valoraciones, ustedes van a tener que sumar tantos puntos para ustedes aprobar la cursada. No basta solamente con los puntos de los 2 parciales. Ustedes van a tener que sumar puntos también en actividades. Que fíjense aquí, una es estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, sí. Una es el cuestionario y una es la actividad con devolución. Dependiendo el puntaje que ustedes obtengan de ese cuestionario y de esa actividad, van a sumar tantos puntos que en la suma total van sumando. No se preocupen que esas sumas se las voy haciendo yo. ¿Sí? Entonces, cuando llega el momento en el cual rindieron todo, bueno, este alumno está en condiciones de aprobar la cursada y este alumno no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no entregó ninguna actividad, porque no sumó los puntos, porque no rindió esto, lo otro. Son una serie de criterios y no uno solo. Lo que me parece bastante útil porque no es, bueno, solo aprobar los parciales o peor, ay, no me fue tan bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Eso es una suma de cosas. ¿Sí? Esta actividad con devolución la corrijo yo, a ustedes la corrijo yo. ¿Sí? Entonces van a recibir una nota mía, van a decir, bueno, 60%, 70%, y un pequeño comentario que usualmente es si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, que repasen esto, que repasen lo otro. Después va a aparecer en la página esa misma actividad con devolución resuelta por nosotros. Entonces ustedes van a tener incluso la actividad completamente resuelta. Y si siguieran teniendo dudas respecto de por qué es esa respuesta o por qué yo puse un 50%, lo charlan conmigo. Por eso la importancia de trabajar en la comisión en la que fueron asignados, porque el docente con el que van a interactuar va a ser siempre yo, al menos en lo que es la devolución. Lo que es el cuestionario, no, el cuestionario son preguntas teóricas que arman los profesores de la teoría y cuya devolución es inmediata, y ellos ya tienen la corrección hecha para que a ustedes les llegue directo la corrección. Eso es de teoría. Así que esta la arman los profes de la teórica y esta la armamos los profes de la práctica. Profe, yo tengo una duda con respecto al cuestionario. Diga. Tiene un límite de tiempo de solo 30 minutos. Son pocas preguntas. Sí. Aparte es un múltiple choice teórico. Lo que sí les aconsejo es siempre escuchar primero la teórica, pegar una leída, siempre a los apuntes, y repasar y después responder. Tiene 30 minutos para que es un tiempo de sobra. ¿No? Te vas a dar cuenta a medida que lo vayas haciendo que tienen tiempo de sobra. Aparte de respuesta muy Profe, rápida. Diga. yo ayer hice el cuestionario y no me marcó si estaba bien o mal. No me puso una respuesta después. ¿Sabés qué, Felipe? Es probable que eso ocurra, la devolución la tengas cuando venza la fecha de entrega, o sea, cuando todos tus compañeros ya no tengan posibilidad de entregar. Que eso, Listo. este es el aviso parroquial, el 25, grábenlo, el jueves 25 vencen las entregas, tanto de devolución al tutor como el cuestionario. El viernes no van a poder entregar nada. ¿Sí? A las 00 del día viernes no van a poder entregar nada. Entonces, tengan en cuenta siempre de hacerlo un día antes, o sea, márquense el 25 y el 24 entreguen, así se olvidan, porque a veces es el 25 a las 23:59 y a veces es el 25 a las 15 horas. Y ustedes se conectaban a subirlo a las 18. Entonces, o miren bien el horario o mándenlo un día antes. ¿Sí? Y después de esa fecha, no existe el profe te lo mando por mail, profe pasa esto. Si tienen algún problema puntual, que surja antes. ¿Sí? Profe no me deja mandarlo, no me deja cargarlo, antes. ¿Sí?
¿Qué más preguntas? A ver, administrativas. Perdón, permiso. ¿Estamos bien entonces, chicos, con respecto a todo lo que tienen que hacer y cómo avanzamos? Sí. Bueno, igual yo estuve viendo que algunos de ustedes fueron entregando la actividad. Ya también yo espero que cierre siempre y después corrijo todas juntas para que todos tengan los mismos criterios. Así que si les parece, bueno, voy a ver un minuto el chat porque veo que escribieron 11 comentarios y si no es nada más, bueno. Profe, Diga. yo tengo una duda con el 6 del trabajo con devolución. A ver, Delphi. Eso era de los números cuánticos. Yo muy bien no lo vimos a eso, pero me puse a mirar un video para entenderlo, pero igual quedé ahí medio en duda. ¿Eso se hace con el último número de la configuración electrónica? Mira, ¿O cómo es? vos lo podés hacer, ahora vamos a ejercitarlo igual, ¿no? Pero vos, ¿para qué utilizás los números cuánticos? Los vas a utilizar para describir el orbital de ese electrón y el movimiento de ese electrón en particular. Entonces vos si tenés una especie que tiene 10 electrones, podés describir los 10 electrones que vos tenés en esa especie. ¿Cómo? Con 4 números cuánticos cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, vos decís, bueno, voy a describir el electrón que se encuentra en el orbital menos energéticos. Entonces empezás, 1s1, es ese, ¿no? Entonces tenés que describir los números cuánticos que están describiendo ese orbital. Entonces, bueno, empezás n igual a 1, ¿sí? Porque está en el nivel 1. L igual 0, M igual 0, y así vas describiendo esos 4 números para ese electrón. Después decís, bueno, voy a escribir el segundo electrón, que está en 1s2. ¿Sí? Entonces ahí vas a describir otros números cuánticos. Recuerden, ahora yo se los iba a repasar, que no puede haber en una misma especie 2 electrones que tengan iguales 4 números cuánticos. Al menos tienen que variar en uno. Entonces vos vas a tener para cada uno de los electrones 4 posibles números cuánticos que describan el orbital y el movimiento de ese electrón. No sé, Delphi, si más o menos, ahora igual vamos a hacer ejercicios, pero no sé si te orienté en lo que habías visto. Sí, sí, gracias. Entonces yo, por ejemplo, te puedo pedir, bueno, agarrá el calcio y describí, nombrá una posible combinación de números cuánticos para el último electrón, o el electrón más externo. Entonces vos vas a buscar ese electrón, en qué orbital se ubica, y vas a describirme los 4 números cuánticos para ese electrón. Yo te digo, bueno, al cuarto, bueno, no vamos a ponernos tan hinchas, pero bueno, al cuarto electrón en orden creciente de energía. Entonces vos buscas el cuarto que va completando esos orbitales y describís para ese. ¿Cómo voy a seleccionar los números cuánticos? Y bueno, porque cada número cuántico hace referencia a diferentes características de ese orbital, en el caso de los 3 primeros, que es lo que se describe con la ecuación tan hermosa que vieron, y el último número cuántico que describe más bien el movimiento del electrón más que el orbital, ¿sí? Que tiene que ver con el giro. ¿Sí? Pero bueno, es eso. Pero ahora vamos a ver un ejercicio, ¿querés? Sin resolverte el de la actividad con devolución. Que si bien la actividad con devolución, yo quisiera que ustedes le enviaran, que la manden a conciencia, porque como suma puntos de acuerdo al puntaje que ustedes obtienen, estaría bueno que lo manden todo bien, pero resuelto por ustedes. Por eso tratamos de dar ejemplos que no sean los que estén ahí. Pero bueno, si quedan dudas, hablamos de ese. No hay problema. Profe. Diga. Yo tengo una duda que es cuando hay que indicar protones y todas esas cosas. Y Bueno, es un guión. Iba a romper el hielo con eso. Porque cuando es un ion, ¿qué va a pasar? Te lo adelanto, porque es una duda puntual. Vos tenés especies, lo que llamamos especies eléctricamente neutras, ¿no? Lo que a veces llamamos átomos. Y después tenemos las especies que están cargadas. ¿Por qué? Por ganancia o pérdida de partículas subatómicas con carga, que son los electrones. Entonces, por ejemplo, en el número de protones, que es lo que define el número atómico, vos no vas a tener diferencia, porque vos tenés el sodio y el sodio más, van a tener el mismo número de protones. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia entre ellos dos, porque la pérdida que se produce es de electrones. Pero claro, ¿qué va a pasar con los electrones? En la especie eléctricamente neutra, vos vas a tener igual cantidad de protones que de electrones. Pero en la especie cargada, por ejemplo en el caso de un catión monovalente, vas a tener pérdida de un electrón. Entonces ahí vas a tener
respecto del número de protones, un electrón menos. Por eso la especie queda cargada positivamente en una, porque tiene más protones que electrones. Claro, entonces cambiaría el electrón. Exacto, el protón no. exacto. Y otra cosa, el protón no cambiaría, y otra cosa son los isótopos que también seguramente aparecieron, y en donde lo que iba a cambiar no son los protones, sino el número de... ¿De qué Los cambia? isótopos. Los isótopos. Neutrones, Neutrones. exactamente. Los electrones no, a menos que la especie esté cargada respecto a una eléctricamente neutra. ¿Sí? Sí. Yo hago una consulta. Ahí cuando preguntaba sobre los isótopos y eso, ¿es puntualmente sobre si están en el problema que nos dieron o si en general existen? Porque preguntaba, ¿existen los isótopos? Y es puntualmente si estaban ahí en el problema que nos habían dado o si existen en general. María Luz, sí. se refiere a... Sí, totalmente, se refiere... No, por supuesto, porque todos los elementos en la tabla, ya los empiezo a apuntar con la tabla, ustedes también la buscan porque van a resolver conmigo, todos los elementos que aparecen en la tabla tienen isótopos, ¿sí? Por eso fíjense que las masas atómicas relativas no son números exactos, ¿sí? Entonces, fíjense que en esa lista que les dan, que son 5 o 6, no me acuerdo exacto el número, creo que son 5 especies, les preguntan si entre esos ustedes observan alguna pareja de isótopos. ¿Sí? Si ustedes observan, dicen, sí, tal y tal son isótopos porque, y si les parece que no hay ninguno, ponen, no creo que haya ninguna pareja de isótopos porque, y por qué creen que no. Eso es la parte de justificación que siempre se pide. Profe, una consulta. ¿Los isótopos Sí. eran mismo protón? Habla Trini, habla. A ver, yo, uno. perdón, también. Dale, se ponen de acuerdo. Una pregunta. En la 6, que también es de los números cuánticos, sí. Lo tenemos que hacer con el litio. Claro. El litio tiene 3 electrones, pero tiene un más arriba. Ahí está, una trampita. Me queda, claro, la tengo que hacer con 2. Vas a describir los números cuánticos de 2. ¿Qué pasaría si alguien, Claro, de 2 electrones. Si alguien lo escribe con 3 y se confundió? Porque en vez de agarrar al catión litio, usó a la especie eléctricamente neutra del litio. Claro, por eso me quedaba recortito, digo, capaz que es con 3, pero entonces... Vieron que ustedes pueden decir, ay, profesora, pero es lo mismo, ¿no? Hay pequeñas y sutiles diferencias, como por ejemplo en un examen que se les pregunte configuración electrónica del fluoruro. Y ustedes describen la del flúor porque no consideraron su carga. Entonces la configuración no es lo mismo, la configuración electrónica de un anión que de su especie eléctricamente neutra. ¿Por qué? Porque tiene un electrón más y completa su capa externa, su último nivel. Entonces, son sutiles diferencias porque ustedes escribieron una configuración electrónica larga, pero la pregunta no está respondida, porque yo les pregunté el fluoruro. ¿Sí? Claro. Lo mismo cuando dice ion sodio y ustedes completan la del sodio. Son diferentes. Entonces, profe, la hacemos con 2 profe. y le restamos 1 la carga. Ustedes ahí en ese último ejercicio, lo que tienen que hacer es describir los 4 números cuánticos para los 2 electrones del ion litio. Claro. Que los dos están en el nivel, los dos están en el mismo nivel porque recuerden que los electrones, o sea, el estado más estable es siempre el menos energético. Entonces los electrones van completando esos orbitales de menor a mayor energía. Y bueno, en los orbitales 1s van a entrar 2 electrones, que son esos 2. Igual, profe, después puedes hacer algún ejemplo con alguno que no esté en los ejercicios, porque ponele, yo nunca lo vi a eso y estoy re perdida. A tus ¿Es como órdenes. que se hace sacarte de atrás de la tabla con eso? ¿Quién habló? Claro, el diagrama acá, diagrama de Linus Pauling, ese. No se asusten si hay alguna tabla que no lo tiene, pero búsquenlo en cualquier lado. Googleenlo en internet, es el diagrama de Linus Pauling. Cierto. ¿Por qué? Porque uno cualquiera diría, yo voy completando primero nivel 1, después nivel 2, después nivel 3. No, porque existe un solapamiento respecto de los niveles de energía que hacen que algunos niveles inferiores, con orbitales, por ejemplo, D, se completen después de orbitales de niveles superiores
con nivel S. Entonces por ahí un 4S se completa antes que un 3D. Profe, una pregunta. Entonces, ¿Cómo me doy cuenta que la S es positiva o negativa? O sea, sí. siempre positiva, porque vos vas a completar 1S1, 1S2. ¿Entendés? Siempre es positivo el superíndice. Ahora lo vamos a ver, pero Claro, siempre, eso. vos cómo anotás, vos anotás 1, que es el nivel, S, ¿sí? Que va a ser el número cuántico. No, quise decir la S del número cuántico. Ah, el spin. El spin, dice él, claro. Mira, yo usualmente coloco el más primero, entonces al primero que coloco le pongo más un medio, al segundo menos un medio. Por una cuestión de convención, lo que importa es que está indicando el giro del electrón y en consecuencia un spin que genera un momento. Es un momento magnético. Entonces, lo importante es que vos respetes, por ejemplo, el más uno para todos tus primeros electrones en ese orbital y que después, cuando coloques otro, le coloques el signo contrario. Hago uno y uno, entonces. Para tener... No, uno y uno no. Eso depende en qué orbital nos encontramos. Porque recuerden que la configuración más estable, ahora lo iba a repasar, recuerden que la configuración más estable es aquella que va completando de modo de tener la mayor cantidad de electrones desapareados, ¿sí? O sea, de paralelos, o sea, más un medio, más un medio, más un medio. Eso en orbitales, donde por ejemplo los P, en donde yo puedo completar hasta 6, entonces tengo más un medio, más un medio, más un medio, y después vuelvo al menos un medio. ¿Sí? Entonces yo no completo más un medio, menos un medio, más un medio, menos un medio. ¿Sí? ¿En qué se va a diferenciar esto uno del otro? En el número cuántico número 3, ¿me entienden? El primero va a describir el nivel. Vamos, ¿me permiten compartir la presentación así ya que estamos hablando de teoría y todo, y ustedes van interrumpiendo? Me voy a sacar la cámara porque igual... Tengo una pregunta muy puntual, nada que ver con esto. Dale. Las especies isoelectrónicas eran entidades químicas con igual número de electrones. Exacto, exacto. ¿Y dónde te lo puedes encontrar? Con especies eléctricamente neutras y especies que han perdido o ganado electrones e igualan a esa especie eléctricamente neutra. O por ahí te puede pasar entre dos especies cargadas, ¿sí? Un anión y un catión, que tienen la misma cantidad porque ambos completaron el mismo nivel. Claro, o sea, pueden ser las dos, ¿Ves? así, iónicas, se dice. Puede Puede ser que, por ejemplo... Voy a tener que dejar de compartir de esta forma para poder escribir en la pantalla, porque si no, no me deja escribir así. Yo lo hice para que completemos juntos. A ver, ¿cómo decían? Que los dos elementos estén cargados. Sí, puede ser, totalmente. Un catión ¿No de un era que anión. uno no tenía que estar cargado y el otro sí? No necesariamente, porque, por ejemplo, si vos... listo. No necesariamente, porque, por ejemplo, si vos tenés un anión del período 3, ¿sí? Un anión monovalente de período 3, ¿sí? ¿Quién sería? Agarren la tabla. ¿Quién sería el anión monovalente de período 3? ¿El sodio? No, anión negativo. El cloro. El cloro me lo dice alguien. Busquen periodo 3, que son, por así decirlo en criollo, las filas, las tienen numeradas a su izquierda de la tabla periódica, y el cloro es el anión monovalente. ¿Por qué? Porque gana un electrón para completar la configuración electrónica del argón. ¿Sí? ¿Eso cómo me doy cuenta, profe? Que ¿Qué es gana un electrón con la tabla periódica. te das cuenta porque pertenece, fíjate, las columnas son los grupos, y te fijas arriba en las columnas, te da el número de grupo. Fíjate en números romanos, te dice que es el grupo 7A. Eso ya te está indicando, incluso si ves su configuración electrónica externa, que tiene 7 electrones en valencia. Por lo tanto, le falta un electrón para completar todo ese nivel, los 8 de ese nivel, e igualar la configuración electrónica del argón. Sí. ¿Me entendés? Entonces, los del grupo 6 le van a faltar 2. Y los del grupo 3 los del grupo 5 les van a faltar 3. Es lo que le falta para llegar a 8. Eso pasa con los no metales que forman aniones. Pero después, fíjense, acuérdense del cloro, ¿no?
¿Cuántos electrones le quedaría al cloruro, que es el ion cloro? 20. electrones. Ah, no. 20 no. No. Pero sigan pensando. Aparte, hablen tranquilísimos porque ni veo quién está hablando. Me gustaría, y eso es lo que me falta de la presencialidad. Pero están acá para equivocarse. Este es el momento de equivocarse, no en el examen. ¿Cómo preguntaste? Yo Sí, pregunté, ¿cuántos electrones va a tener ese cloruro? O sea, el ion cloro. Del que estábamos 18. hablando. Ahí está. 18. 18 Exacto, porque va a 18. ganar uno. Bravo. Y el argón, miren al lado el argón, gases nobles, inertes. Eso no forman nada. ¿Cuántos electrones tiene? 18 también. 18. Ahí son isoelectrónicos. Ahora bajen al periodo 4. ¿Quién es el catión monovalente de grupo 4? Potasio. Bromo. Potasio, ahí alguien lo dijo. Potasio. ¿Sí? ¿Cuántos electrones va a tener el ion potasio? ¿Cuántos electrones? Electrones, 18. pues. Exacto. 18. Entonces ahí tenés que el potasio, argón, cloro son isoelectrónicos. Y así pueden... A ver, vamos con el catión divalente de grupo 4. Calcio. Pará. El bromo. Catión divalente de periodo 4. Catión divalente, periodo 4. ¿El selenio? No. El calcio. El calcio. Claro. Catión divalente tiene que ser metal. Divalente, grupo 2. ¿Sí? ¿Cuántos electrones tiene el catión calcio? 20 tiene. También. 20 tiene el átomo eléctricamente neutro, pero si es un catión, Catión divalente. Catión 18. divalente, 18. otra vez, isoelectrónico con todos los anteriores. ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a ver ejemplos. Esto yo les había puesto, pero más o menos lo fuimos charlando todo. Ustedes vieron cómo fueron evolucionando los modelos atómicos y entendemos como para resolver los ejercicios que tenemos que diferenciar al menos 3 partículas subatómicas. Tenemos los protones, los neutrones y los electrones. Vamos a hablar mucho de número atómico y número másico, y ya lo hablamos en la clase pasada. Yo hablo un poquito de corrido porque esto ya lo charlamos, incluso ahora. ¿Sí? Número atómico que venía representado por el número de protones, y alguno me tiró en la clase pasada que en especies eléctricamente neutras también equivalía al número de electrones. ¿Sí? Pero por definiciones el número de protones es diferente para cada especie en la tabla periódica. Yo les muestro la tabla periódica, pero me desactivé la cámara. Todos con tabla periódica en mano. Es diferente para cada uno de los elementos que forman la tabla, que están en la tabla periódica. ¿Sí? Y después teníamos el número másico, en donde también se contemplaban, además de los protones, los neutrones. Tanto los protones como los neutrones eran las partículas que más aportaban en masa, por eso eran las que se representan en este número másico. ¿Sí? Porque son muchísimo más grandes en masa que los electrones. Y después, en lo que respecta al modelo atómico moderno, en donde ubicamos a los electrones en orbitales, que eran zonas donde es probable hallarlos o encontrarlos, teníamos lo que denominamos configuración electrónica. Y vamos a tratar de describir, con esos números cuánticos que ya nombramos, dónde es que se ubican, o tratar de describir ese orbital y ese giro del electrón en esa especie en particular. ¿Sí? Y después les había puesto acá, perdón, también como repasito, pero ya lo vieron también, estos eran los números cuánticos, teníamos el principal, el secundario, el magnético y el spin. Estos 3 primeros, principal, secundario y magnético, están asociados a los orbitales propiamente dichos, describen energía, tamaño, distancia del electrón al núcleo. En el caso del secundario, la energía y la forma del orbital, todo esto lo vieron en la teórica. Y el magnético, la orientación en el espacio. Y el spin, que habla más respecto del giro del electrón. Por eso yo los venía diferenciando. Y la ecuación que vieron, esa tan bonita y tan amigable, describe estos 3 primeros. Y este último se formula después. Y acá, lo que les puse acá, también es una tablita que vieron con el profe,
que tiene que ver los posibles valores admitidos de números cuánticos para cada uno de los niveles. Hola Erika, ¿Sí? hola, ¿qué Ay, tal? Ricardo, ¿cómo estás? Ahí vamos Bien, a empezar bien. con los ejercicios. No, te decía que los últimos 3-4 minutos estuviste cortada, repetí un poquito esa última parte. Ay, perdón, no sabía. Bueno, escuchen chicos de nuevo. Nada, igual esto ya lo venimos charlando desde la clase pasada, incluso Ricardo, y ya estuvimos charlando todo antes de comenzar, sin mostrarles la diapositiva, por eso también lo pasé rápido. Acá yo les puse estos cuadros, también los estuvieron trabajando con el profe, que describían un poco los números cuánticos y a qué estaban asociados estos números cuánticos en cuanto a la descripción de esos electrones en los diferentes orbitales. Y bueno, estos eran los valores posibles para cada nivel que podríamos admitir. Después, bueno, acá les puse como una referencia para tener en cuenta a la hora de hacer los ejercicios, el principio de mínima energía, que también lo charlamos al principio, que tiene que ver con el estado más estable es el menos energético, entonces el completamiento de orbitales siempre va a ser del de menor energía al de mayor, esto también ya lo dijimos. Bueno, el principio de exclusión de Pauli, que también hablamos que no puede haber en una misma especie 2 electrones con iguales 4 números cuánticos, al menos uno tiene que ser diferente. Y bueno, la regla de Hahn, que también la mencionó un compañero, respecto de que la configuración más estable es aquella que tiene mayor cantidad de electrones desapareados, ¿sí? O sea, que no cancelen ese giro de spin, ¿sí? Profe, Bueno, después, ¿sí? perdón que le interrumpa. Para Quería, sobre la regla de Hahn y el principio de exclusión de Pauli, ¿qué diferencia hay entre esos dos principios? Mira, que uno tiene que ver con la asignación de, los números cuánticos que describen el estado de ese electrón en esa especie, es lo que nosotros usamos los números cuánticos. El principio de exclusión de Pauli lo que te dice es que yo te pido describir 2 electrones de una especie con números cuánticos, con 4 números cuánticos posibles, nunca puede haber 2 electrones con igual 4 números cuánticos. Al menos uno de esos, por ejemplo, vamos a un ejemplo, al primer electrón del nivel menos energético. Entonces vos tenés números cuánticos, ¿no? Vos tenés el 1s1, ¿no? Entonces tenés números cuánticos, n igual a 1, ¿sí? L igual a 0. 0, sí. Claro, m igual a 0. Y S igual a, por ejemplo, de acuerdo al criterio que yo les di antes, más un medio. Ahora me voy al segundo electrón en ese orbital. Entonces voy a tener el 1s2. Entonces aquí los números cuánticos van a asemejarse, pero no pueden ser los 4 iguales. Hay uno que tiene que ser diferente. Entonces, nuevamente, el n es igual a 1. El L es igual a 0. El M es igual a 0. Y el S es menos un medio. A eso se refiere el principio de exclusión de Pauli. Ah, ok. En cambio, la regla de Hahn, por ejemplo, cuando nosotros estamos en orbitales, por ejemplo, P, en donde vamos a tener diferentes valores de este número cuántico, lo que establece es que, por ejemplo, vos vas a tener números cuánticos, por ejemplo, para el orbital 2P, ¿sí? Entonces vas a tener números cuánticos magnéticos posibles, -1, 0 y +1. ¿Cómo tengo que ir completando estos orbitales para obtener la configuración más estable? Bueno, lo que tenés que hacer es completar primero, por ejemplo, el -1, luego colocar un electrón en el 0 con el mismo spin, luego colocar en el +1 un electrón con el mismo spin, en este caso +1, +1, +1, más un medio, más un medio, más un medio, perdón, y después de haber completado los 3, vas a volver al primero, al -1, y vas a colocar un spin antiparalelo. ¿Me entendés? O sea, un menos un medio. No vas a poner en el -1 más un medio y menos un medio. ¿Se entiende? Gabriel creo que fue el que preguntó. Sí, profe, sí. Se entiende perfecto. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver con ejemplos, que es mucho más fácil. ¿Sí? Bueno, miren, vamos a ver algunos ejemplos para romper el hielo. Total, esto un poquito lo estuvimos charlando. Yo voy a salir del modo compartido para poder escribir acá y que ustedes me vayan ayudando. Acá lo que puse son ejemplos de especies y nosotros lo que vamos a completar es la primera parte que charlamos. O sea, número atómico, número másico, protones, neutrones, electrones. ¿Se animan? Me van diciendo.
La primera especie, con tabla periódica en mano y también amigándonos con la simbología, ¿sí? Aparecen con símbolo químico, ¿sí? Así que la K es el potasio. Búsquenlo fácilmente por su número atómico en la tabla periódica porque lo tienen en el subíndice, ¿sí? Y el superíndice es el número másico. Bueno, a ver, número atómico, potasio. 19. 19. Número másico. 39. 39. Protones. 19. Al igual que electrones también. 20. Y lo que me dijo un compañero, que no veo quién es, en este caso la especie es eléctricamente neutra, por lo tanto tiene igual número de protones que de electrones. Pero ¿qué Claro, pasaría? Yo ya les había adelantado que dejé este espacio aquí para poder completar las especies las especies cargadas de estas especies neutras. Chicos, lo superior... Sí, diga. Especie neutra significa que no tiene carga, o sea que no es un ion, entonces tiene la misma cantidad de partículas con carga positiva y negativa, o sea, que tiene el mismo número de protones que de electrones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé quién me preguntó, pero agarrar la tabla periódica, berilio, ¿sí? ¿Lo ubicaste? Berilio, grupo 2. Alcalino terrio. Hay que empezar a amigarse con la tabla. Número atómico 4. Número atómico 4. Número atómico 4. Entonces, ¿cuántos protones tiene? Es su identidad. 4. 4. ¿Y cuántos electrones tiene? 4, porque es una especie eléctricamente neutra, porque estoy hablando del átomo de berilio. Pero si yo te hablo del catión divalente berilio, porque está en el grupo 2, ¿no? Entonces puede ceder esos 2 electrones. El catión divalente berilio, ¿cuántos electrones tiene? 2. Exacto, exacto. A esa diferencia se refiere una especie eléctricamente neutra de una especie cargada o una especie iónica. ¿Puedes ¿Estamos? repetir cómo Sí. veo la carga negativa o positiva? Con la tabla Sí. periódica? Bueno. En lo que no son los elementos de transición, ¿sí? Ustedes ubiquen, por ejemplo, el grupo 1, metales alcalinos. ¿Sí? Yo la clase pasada lo expliqué de esta forma. Algunos de los que no entiendan, ¿no? Mire la tabla. Los que ya lo saben no respondan, así no lo doy por sabido. ¿Cuál es la configuración electrónica externa del litio? Estoy en el grupo 1. 2S1, Bien, la del sodio, 3S1, potasio. 4S1. Bueno, va subiendo ese nivel, pero siempre, ¿cuántos electrones tienen en ese último nivel? 1. Solo un Bueno, electrón. entonces, para adquirir la configuración estable del gas noble precedente, lo que va a hacer es ceder ese electrón. Entonces, los metales del grupo 1, que son los metales alcalinos, van a formar cationes monovalentes. Mono viene de 1. Quiere decir que van a ceder un electrón. Vamos con el grupo 2. ¿Hasta ahí bien? Sí. Vamos con el 2. Vamos con el 2. Configuración electrónica, berilio. 2S2. Magnesio. 3S2. Calcio. 4S2. Y así a lo largo de ese grupo, ¿cuántos electrones hay en ese último nivel? 2. Siempre deja 2. Entonces, ¿qué tipo de cationes van a formar? Catión divalente. Ese número que están diciendo es el último renglón de la información que te aparece en el cuadrito en la tabla periódica. Vos fíjate, vos ven la tabla periódica, tienen un cuadro de referencia igual en el medio que usualmente es el carbono. ¿Sí? Y ahí les va a decir qué información, hay muchos numeritos. El último es la configuración electrónica, nosotros le llamamos condensada. No aparece toda extendida, ¿sí? Es una configuración electrónica que entra en la tabla, pues si no, para algunos elementos es imposible. ¿Estamos? Ese último renglón que... Sí. ¿El oxígeno quedaría en 4 menos? Ahí está, espera. 4 no, porque el oxígeno, ¿qué grupo es? 6. No. Sí. Hay algo en lo que dijiste que está bien, que es menos, ¿sí? Porque va a formar aniones. Pero el oxígeno, ¿está en el grupo? ¿En qué grupo está el oxígeno? 6A. ¿Cuál? Ay, no entendí. 6A. Ahí grupo está. 16, 4 no. Es el grupo 6A. ¿Sí? Entonces, miren la configuración electrónica del oxígeno. ¿Cuántos electrones tiene en su último nivel?
4. Tiene ¿Cuánto? 6. Tienen 6, ¿por qué? Ah, ¿Por tenés que qué? bajarlo, pero una. Porque el nivel es el número ese que aparece adelante, ¿sí? Que da cuenta también el periodo. Entonces, son 6. ¿Y el azufre que está abajo? 6 también. También tiene 6 6. Y electrones, el selenio solamente que está en el también. tercer periodo. Exacto. Entonces, esos electrones, esos átomos, cuando lleguen a su configuración electrónica, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que ganar, ¿sí? Electrones. ¿Cuántos electrones? 2. Exactamente, Dos. para completar la del gas noble, exactamente. Para completar el nivel, básicamente. ¿Sí? Le faltan 2, porque Claro. el P completa con 6. Y tienen P4, entonces necesitan 2. Estamos hasta ahí, entonces de esa forma se dan cuenta. Igualmente, después más adelante por ahí lo vamos a trabajar un poquito más, pero aparecen los estados de oxidación también aquí en la tabla periódica, y en el caso de los elementos de transición, que son un poquito los más rebuscados, vamos a tener más de una posibilidad, o sea, más de una especie iónica posible, ¿sí? De acuerdo a los elementos con los cuales se agrupa. Entonces, por ahora vamos a ver estos ejemplos, algunos de metal de transición puse más adelante. Pero sería necesario especificarles a qué ion estoy haciendo referencia, porque en los metales de transición hay más de una posibilidad. Que como son metales, también van a formar cationes. ¿Estamos hasta ahí? ¿Seguimos con este cuadrito? Sí. Puede ser, profe. Chicos, ya les adelanto, después lo acomodo, pero los superíndices no lo voy a poner porque acá no lo tengo como acceso rápido y tarda un montón. Pero las cargas de las especies se ponen en superíndice del lado derecho, ¿sí? No se ponen acá abajo, ¿sí? Después yo lo corrijo, pero tardo mucho si no para hacerlo acá. Bueno, no hay problema. perdón, acá, ahí está. Listo. Se los iba a preguntar a ustedes y puse cualquier cosa y ahí está, listo. Potasio más, el próximo se los pregunto a ustedes, porque es un cation monovalente, el potasio. El próximo me lo van a decir ustedes. Número atómico. 19. ¿Puede 19. cambiar? ¿Puede cambiar? Sí. No. El electrón sí. No. No. La No, entidad no. El número atómico no puede cambiar nunca. ¿Por qué? Nunca. Porque Pues si la no, entidad porque si no del- cambiaría de... Es lo que lo de- representa. Claro, es lo que Es lo su representa, identidad, es el es documento. es el documento, es el apellido o el nombre. Justamente no, el apellido y el nombre no, porque hay otros que tienen nuestro mismo nombre y apellido, pero es el documento de Claro. identidad. Lo puede ¿Sí? cambiar. Entonces, si yo cambio el número atómico, yo lo que estoy haciendo es cambiar de elemento. También lo dijo una compañera. Bien, número másico. 39. 39. 39. Exacto. En este caso no cambia, ¿ok? Listo. Número de protones. 19. 19. 19. Bien, esto no cambia porque es el número atómico. Número de neutrones. 18. No. 21. No. 20, 20. No, 20. 20. Sigue siendo. 20 Ahí está. neutrones. 20 está bien. ¿Por qué la misma cantidad que antes? Porque el número básico es este de aquí arriba y no cambió. No cambió, sigue siendo 39. Entonces el número de neutrones tampoco cambió porque el número de protones es el mismo. ¿Sí? Ahora les voy a dar un ejemplo donde cambie. Seguimos avanzando. Y ahí sí. Ahí 18. Ahí sí, 18. Ah, electrones son 18. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Listo. Vamos con otro ejemplo. Yodo, vamos. Hagan las cuentas ustedes, calculador y toda mano que no voy controlando. ¿Cuánto dice? 127. 53. 127. Dice, esperen que le puedo por ahí aumentar un poquito el tamaño de pantalla. Y los corro a ustedes por este lado. Ahí estoy. Ya estoy de nuevo, dale. Número atómico. 53. 53. Número másico. 127. Protones. 53. 53. Neutrones. 74. 34. Háganme las cuentas, ¿eh? Electrones. 53. 53. Vamos. 53 también. ¿Qué tipo de anión forma el yodo? Monovalente. Yoduro. Se llama yoduro o yodo, más feo suena. Monovalente. Divalente. Monovalente, digo. No vale. No, A no, ver, monovalente. pónganse de Monovalente. acuerdo. Mono. ¿Por qué? ¿En qué Mono. grupo está? ¿En qué? Porque Entonces está en acá- el grupo 7A. ¿Qué símbolo le tengo que agregar? Un menos. Porque Dale. le gana uno. Dale. Bueno.
Claro, venga es todo lo uno. demás, que venga todo lo demás. Ah, 53. Para cumplir el efecto necesita un electrón. 127. 127, 53, 74, 54. 54. Ahí estamos. Vamos. El aluminio, uno más. Vamos a hacer, dale, si va rápido esto. Va. 13, A ver, 27. hay muchos que me están siempre dando respuestas correctas. Quiero parar un momento. Eso se calla la boca. ¿Y los demás? ¿Están entendiendo? Sí. Sí, El que- más o menos. A ver, más o menos. Más o más menos. o El que me dice O sea, Luciano, ¿es? No, No, yo no. yo dije Matías bueno, creo que se llama el chico. Bueno, a ver qué es lo que no te cierra y trabajo un poquito con vos. No, el problema es que como no tengo la tabla periódica a mano, estoy ¿Y con una saben qué? imagen del celular Sí. y ¿Y ahí saben como qué? doy más vueltas Es muy necesaria tener la impresa, porque usted en general está mirando mi pantalla. Cuando estamos charlando, como al principio no, pero ahora está mirando acá. Entonces, saquen una fotocopia o compren una tabla periódica y la tienen a mano. Total, la van a usar toda la carrera. Claro, yo tengo que ir a, la tengo que ir a comprar ahora. En una librería, en un kiosco cualquiera, la compran y la tienen ya para siempre, por los siglos de los siglos. Dale, seguimos. Claro, esto toda información también es de la tabla. Igualmente, este tipo de ejercicios también se pueden completar sin ver la tabla, ¿no? Excepto Claro, que sí. la parte de cuando yo pregunto si está cargado, ¿no? Bueno, dale. Dale. 27. 27. 27, dale. 13. 13. Dale. 14. 14. Bien, es la resta, para los que no se dieron cuenta, los neutrones es la resta entre el número másico y el atómico. Bien. ¿Y electrones? 3. Bravos. Ahora les voy a cambiar algo acá. Dale. Pues lo mismo, 13. Esperen que se las Pero complico. falta la No, se las voy a ionización. complicar. Ahí bueno, ahí le agregué para el que la quiere complicada, dale. 13. 26. 26. Esperen, ¿acá cuánto? 13. Ajá, 16 entendí, por eso me paré un poquito. Dale, neutrones. 14. 13. Ojo, el que me dijo 13. 14. Ojo, porque yo incluí una variación, le cambié el número másico. ¿Por? Entonces, porque se me ocurrió. Ah, bueno. Porque tengo el poder. Entonces acá Igual le puse. pasan algunos elementos. Pero pasa en todos los elementos. Eso es lo que nosotros llamamos isótopo, ¿sí? Suponiendo que las dos, el aluminio 26, son isótopos, ahora el oxígeno les voy a hacer lo mismo, ¿sí? ¿Para qué? Para cambiar un poquito. Entonces, ¿en qué va a cambiar un isótopo del otro? En el número de neutrones. Los protones no pueden cambiar, porque si le cambio el protón, estoy cambiando el elemento. Pero la masa es una contribución de los protones y los neutrones. Entonces, lo que cambia son los neutrones. Entonces, si ven en el otro era 14, claro, porque tenía más masa, era 27. En este 26, hago 26 menos 13, 13. ¿Y acá? 10. Bien, ¿por qué no 13? Porque estás quitándole carga negativa. Bueno, nómbrenme acá, 17. Voy a copiar esto, último de esto y nos vamos a otro ejercicio. El que no se puso todavía con esto, se pone. ¿Qué anión forma el oxígeno? Divalente. Bravo. Ay, esto me pasaba, no sé por qué me hace esto. Bueno, listo. Profe, ¿por qué en el aluminio pusiste el más 3? Busquen el aluminio en la tabla ya periódica. entendí. Es grupo Yo lo 3A. hacía para el otro lado, no sé por qué. Grupo 3A. Tiene 3 electrones en el último. Ay, Dios, ¿esto para qué lo hice? Bueno, espera que voy para atrás. Dejó un espacio. Pon espacio Sí, ahí. voy a hacer eso. Ahí está, listo. Ahí está. Bueno, listo. Igual no entienden. No cambia nada, profe, porque te estamos entendiendo. Sí, dale. Y todavía no hicimos el oxígeno, ¿no? No, dale, oxígeno. 8. Dale. 16, 8. 8. Qué lindo No. completar un ejercicio así, ¿no? Bueno, ahí viene.
Ahí viene el rebuscado, siempre hay un complicado, dale. 8. 15, Ahí 8, está. 8, 7 y 10. Bravos. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas, consultas de esto? Profe, ¿qué le hiciste a la O de oxígeno ahí? Ah, no sé, algo raro. Pero es una O grande, queda mayúscula y Sí, listo. sí, Profe, pero ¿puede repetir el último? no sé, sí, o por supuesto que lo repito. Esto es una O, chicos, no sé por qué me la cambia. No sé. Ahí. Así. Recuerdo para el que está haciendo videíto, captura o algo, estos son superíndices que se colocan del lado derecho del elemento. ¿Sí? No van a la altura del elemento. Así como le dije que el símbolo químico respete en mayúscula primero, minúscula después en el caso de las 2 letras, esto se coloca arriba. Yo para hacerlo más rápido lo estoy obviando, ¿sí? Pero esto después yo lo acomodo bien y va para arriba, ¿sí? Y presten atención, cuando ustedes entregan la actividad con devolución al tutor, no lo entreguen así, entréguenlo bien, porque si no es un error de lectura. Así es como, no sé, empezar a escribir mi nombre con minúscula. No, ¿sí? ¿Cómo ¿Estamos? sería? Mirá, se los voy a mostrar con este. Esto tiene que ser un superíndice. Entonces tengo que ir acá, por eso no lo hacía porque me demoro. Es un superíndice. Va así. Así va. Ah, Y este también debería ser así. sí, creo que si haces en ese lo más rápido. ¿Viste? Y por eso yo les dije que si esto los complica, hagan en una hoja de papel la boca, chicos. Acuérdense lo que hablamos cuando empezamos. Ahí está, ¿sí? Así Sí. debería ser. Bueno, y me faltó el yoduro y el catión Potasio, potasio pero que se me quedaron entiende. mal. Ok, ¿se entiende? ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, consultas de Profe, este tipo ¿cómo de es lo noción? de trivalente, todo eso? Trivalente, ese prefijo tri, está haciendo referencia a 3. Entonces, si vos tenés un anión trivalente, como el nitrógeno, por ejemplo, en ciertos compuestos, vas a tener carga -3. Nitrógeno -3. Si vos tenés un catión trivalente, como el aluminio, vas a tener una especie que va a tener carga +3. Si vos tenés divalente, ese prefijo hace referencia a 2. ¿Sí? ¿Y cuando es negativo? Y cuando es negativo es lo mismo, porque digo anión divalente. Entonces significa que la carga es -2. Por ejemplo, el oxígeno que pusimos acá. Y Buenísimo. cuando digo mono, además del animal, viene de 1. Entonces, por ejemplo, acá que pusimos el yoduro, es mono. Anión monovalente. Igual Bien. no siempre se ponen, o sea, hay veces que el mono no lo utilizan. Y porque si yo te digo, bueno, el catión, yo te digo catión potasio, vos por supuesto que vas a entender que te referís al monovalente, porque es la única posibilidad. ¿Dónde se utiliza por ahí un poquito más? Por ahí en los metales de transición, en los elementos de transición, que por ahí van a tener más de un posible estado de oxidación. Busquen, no sé, busquen el cobre en la tabla periódica. 29. Número atómico 29. Ahora miren las liñitas, que en todas las tablas creo que son las mismas. ¿Vieron la segunda liñita que dice 2,1? Sí. ¿Lo ven? Bueno, eso no es 2,1, es 2,1. Esos son los dos posibles estados de oxidación del cobre, de acuerdo al compuesto en el cual está formando. Entonces van a tener... Divalente. Exacto. Monovalente y divalente. ¿Me entendés? Eso es a veces es útil hacer esa referencia. Igualmente nunca estaría de más, porque estaría bien explicado, estaría bien, pero bueno, en algunos se sobreentiende qué carga tiene. Cuando es neutro, no tiene nada. O No, sea, no ¿cómo tiene estamos? carga, es eléctricamente neutro. Tiene igual protones que neutrones, así que no tiene carga. Igual protones que electrones, no tiene carga. Bueno, Bien, ¿qué más? ¿Dudas, preguntas, consultas? o sea que si es neutro no lo puedo llamar, ni monovalente, ni No, trivalente. porque por decirte en criollo no es valente. ¿Me entiendes? O sea, no tiene una carga. Valencia. ¿Me entiendes? O sea, no tiene esa carga. Monovalente se refiere a que tiene una carga positiva, o una carga positiva en el caso del catión o negativa.
no le decís nada. ¿Me entendés? Es cuando te referís a los guiones. Sí, perfecto. Bien, ¿alguna duda más? Yo tenía dudas, pero en el punto 5 y 6 de cómo hacer. ¿Luz? Sí. Bueno, Luz, si querés los charlamos un poquito antes de pasar al siguiente, a menos que sea un ejercicio de ese estilo. A ver, en la siguiente diapositiva. Perdón, la corro. No, no son nada que ver. Mira, es esto, lo de la ecuación iónica. ¿Te sirve? No, ese es el 4. No, ese es el Bueno, 4. entonces voy a atender un momento a Luz. Igual puedes explicar ese después. Sí, obvio, pero vamos a atender también la consulta puntual de Luz. Luz, en el ejercicio, déjame abrirlo porque no me lo acuerdo de Lo memoria. leo, si no lo tengo acá. Dale, léemelo. Sí. En el 5 dice, escriba la configuración electrónica desarrollada, condensada y externa de las especies electrónicas. Entonces, sí, Luz, ya que vos rompiste el hielo ahí, si querés vamos a hacer este ejercicio que yo preparé, en donde trabajamos las configuraciones. Agarren la tabla periódica y sobre todo el diagramita de Linus Pauling, que son esas flechitas. El que no tenga tabla periódica, búsquenlo en el apunte del profe, teórico, que también andaba por ahí. La primera especie que tengo aquí, ¿quién es? Nitrógeno. Bien, nitrógeno. ¿A qué me refiero con configuración electrónica desarrollada? A toda, completa, de principio a fin, todos los niveles escritos. Todo. 2S2, ¿eso? Todo, sí. A ver, nitrógeno, ¿cuántos electrones tiene? Electrones. Sí. 9. 10. 7, 9, 10. Busquen en la tabla 10. periódica. No. 8, 9, 10. No. Perdón. 7, profe, 7. Tiene 7. Porque el que me está diciendo 10 ya se está adelantando que sabe que le voy a poner la especie cargada en el renglón que dejé de más. Bueno, no. No, sí es. Bueno, ya entendí. Sí. A ver, configuración electrónica desarrollada. Agarren el diagramita de Linus Pauling de la tabla periódica donde quieran. ¿Cuál es el primer orbital que vamos a completar? 1S. 1S. La S es minúscula, el 1 es un número normal. Y la cantidad de electrones en ese orbital va como superíndice. Estamos arriba. ¿Sí? A mí me va a costar acá por el tema de la computadora, pero va arriba, lo voy a hacer igual. Dale. 1S. ¿Y cuántos electrones puedo colocar ahí? 2. Bravo. ¿Ya completé toda la configuración electrónica? Pará, profe, no estoy entendiendo. No, porque ¿De tenés dónde que llegar a sacaste? 7. ¿Hay alguien que dijo no estoy entendiendo? Lo quiero escuchar a Yo. él. Que no sé de dónde sacaron el 1S. ¿Sabés de dónde? Del diagrama. No sé quién habló. Gabriel, no sé, porque no tengo pantalla de Luciano. salud. Luciano, mira, hay un diagramita que se llama diagrama de Linus Pauling, que es cómo tengo que ir completando los orbitales de acuerdo a su nivel de energía. O sea, cómo voy a ir asignando los electrones a esos orbitales. Entonces, un diagrama que tiene todas estas letritas, 1S2, 2S2, 2P6, y te las van marcando con unas flechitas. Este diagrama está en las tablas periódicas. ¿Sí? Entonces vos en una de las esquinas... Pero es que no lo tengo, me parece. Bueno, pero por ahí vos lo que puedes hacer, si no lo tenés, o alguna tabla, yo mi tabla tampoco lo tiene. Pero lo que pueden hacer es buscarlo en internet, total en todos lados es igual, lo imprimen y se lo pegan de una puntita en la tabla, porque lo tienen que tener. ¿Diagrama de qué, profe? De Linus Pauling, pero busquen diagrama completamiento de orbitales, diagrama de energía de orbitales. Chicos, O sea, igual sí, si no perdón. si no tienen el diagrama de Pauling, cuando en la clase presencial que vamos a tener el jueves, vamos a explicar cómo se hace fácilmente, con una regla mnemotécnica, armarnos un diagramita para entender cómo se van llenando los orbitales. En principio se van llenando 1, 2, 3, 4 en forma progresiva, pero como le decía Erika hace un ratito, cuando en los átomos polielectrónicos hay algunos electrones que están en orbitales muy semejantes, que se solapan y entonces se modifican un poquito las energías. Entonces se altera ese orden 1, 2, 3, 4, y por ahí aparece uno antes que otro. Entonces, en la clase presencial del jueves, ahí vamos a armar una tablita que es fácil de recordar, y ahí se habla cómo se llenan los electrones en un átomo polielectrónico. Sí, y está bueno porque es muy fácil hacerla a mano, porque van siguiendo un ordencito y después solamente unen con las flechas. Ya está bueno. Bueno,
En la computadora no pidan milagros. En la computadora miramos el que les digo. Bueno, miren acá. No hay problema, profe. ¿Ya completé todos los electrones? No, tengo que completar 5 No. electrones. ¿Qué orbital le sigue al 1s? El 2S2. CC. Bravos todos. 2. Oh, bueno, chicos, está complejo el tema, ¿eh? ¿Y cuántos electrones puedo colocar? 2. 2, exactamente. Entonces me va a quedar 2s2. 2. Perfecto. Bueno, me tomo el tiempo aunque sea en el primero para que les quede prolijo. Bueno, después que sigue, ya completé, no, me faltan ¿cuántos electrones ubicar? 3 más. 3. 3 más. Entonces, ¿a qué orbital voy a pasar? Al 2P. 2p, ¿sí? 2p. Ah, 2P. Ay, no, me fui por cualquier lado. Esto está Va mal. de arriba a abajo. 2P1, Ya profe. se dieron cuenta de mi aptitud tecnológica y por qué pedí respeto al principio, ¿no? ya quedé en evidencia. 2, No hay P problema. ¿cuánto? 2P ¿cuánto? Lo que falta, 3. ¿Por qué 3? Es lo que falta. Le da la Lo que falta posibilidad para hasta el el 7. 6. Exactamente. Si yo sumo los superíndices, ¿cuánto tengo? 7. ¿Qué es el número de electrones? ¿Está bien? Sí. Bueno, Sí. ¿a qué me refiero con configuración electrónica condensada? Un poquito más chiquita. ¿Vieron la leche condensada? Que queda un poquito más chiquita porque la tengo que mezclar con agua. Bueno, condensada porque queda más La tabla, ¿no? es la que figura en la tabla periódica, como les dije al principio, y que contempla colocar la configuración electrónica del gas noble precedente que tiene los niveles completos. Coloca esa configuración electrónica y completa con los electrones que le estarían faltando. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, no busquen la configuración electrónica, miren el nitrógeno nada más. ¿Sí? Después miran la configuración electrónica y van a ver que es lo mismo. Pero miren el nitrógeno. ¿Sí? ¿En qué periodo está? 2. 5. Periodo es la fila. ¿Sí? La fila horizontal. Periodo 2. Periodo 2. ¿Cuál es el gas noble precedente? Neón. El helio. Helio. Precedente es el anterior, no el que le sigue. El helio. El helio. Entonces, lo que yo voy a hacer. ¿Y cuál es la configuración electrónica del helio? 1S2. Bravo. Entonces voy a reemplazar el nivel más interno, por así decirlo, al menos energético, por la configuración electrónica del helio. Ay, profesora, pero cambiar 2 letras por 2 letras es lo mismo. No. En el caso del nitrógeno, que tiene pocos electrones que describir, es una cosa. Pero si ustedes se van abajo en la tabla periódica, el arsénico, que tienen que escribir 33 electrones, ahorrar en esa configuración electrónica les permite, por ejemplo, que entre en la tabla periódica. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver después con otros ejemplos, lo van a ver ustedes en su práctica. ¿Y lo demás cómo queda? Como está ahí en la tabla. Exactamente. Esperen que se me aparecieron todos acá y no puedo escribir acá. Ricardo, ¿vos querías decir algo? ¿O algún alumno? Te estoy ayudando con el chat, que hay algunas consultas y estoy contestando por el chat. Ah, sí, porque no veo nada yo del chat. Está bien, está bien. Bueno, ahí estamos. Pero no entendí la ¿Perdón? condensada. La condensada lo que hace es escribirla un poco más pequeña, utilizando la configuración electrónica del gas noble precedente. ¿Quién es el gas noble precedente? Gas noble son los del grupo 8, ¿sí? Los gases inertes, ¿sí? Okay. Cuando yo digo precedente, es el gas noble que está antes que mi elemento. Entonces, si yo estoy hablando del nitrógeno que está en periodo 2, quien está antes en número atómico es el helio. Entonces yo lo que voy a hacer es colocar entre corchetes al helio como diciendo, ¿cuál es la configuración del nitrógeno? Es la configuración del helio más este nivel. ¿Me entendés? Luz, creo que... Sí, gracias. Ahora vamos a ver otro ejemplo, no los dejo con eso. Y la externa. Y la externa, así porque a veces nos interesa saber una cosa, a veces nos interesa saber otra, es solo el nivel externo, o sea, en este caso nivel 2. O sea,
lo que está afuera de la configuración electrónica del gas, que también está en la tabla, porque es lo que, todo menos la configuración del gas precedente. Profe, una consulta. Diga. Solamente en la configuración electrónica externa solamente se pone los electrones que estén en el nivel cuántico más alto. Sí, lo que pasa es que tenés que tener en cuenta algo. Vos te vas a encontrar con elementos que por ahí tengan nivel 3 y nivel 4. Lo que estaba diciendo Ricardo hace un rato y yo también les dije al principio, que no necesariamente los niveles se llenan en número creciente. Hay orbitales, por ejemplo, D, que se completan antes que niveles superiores en un S. Entonces ustedes tienen que siempre completar de acuerdo al diagrama. Y lo que es externo es lo que no pertenezca al gas noble precedente. ¿Sí? Y que figure en la tabla periódica afuera de los corchetes. Perfecto. Quiero que antes Sí, de profe. pasar a un anión, pasemos, o a una especie cargada, al sodio. Y lo hacemos todos juntos. Perdón, entonces en configuración externa sería solamente lo último que tiene, lo que aparece en la tabla sería. Sí, exactamente, el último Y nivel. profe, Exacto. la condensada, Sí. ¿siempre la vamos a sacar de ahí, de la tabla, lo que dice o no? Mira, ¿O hay que mira, calcularla a veces así? la verdad es que vos tendrías que poder deducirlo así en la tabla periódica. Después se produce un trabajo con la tabla periódica en donde es independiente una vez que vos entendés lo que significa. ¿Me entendés? Por ejemplo, en algunas materias vos vas a ir directamente y la vas a sacar de la tabla. No te la tenés que acordar de memoria, pero hay una forma en la práctica donde vos empieces a escribirlas en las que le vas a encontrar ese orden lógico. Como dijo Ricardo, si vos sabés escribir el diagrama, podés escribir todo. Y si sabés los números atómicos, por ejemplo, de los elementos, no necesitas buscarla en la tabla. Yo con decirte el número atómico vos tendrías que poder escribirla. Ahora, si tenés la tabla, por supuesto, es como hacer cuentas si tengo la calculadora. Pero vos teniendo el número atómico y teniendo hecho el diagrama, que como dijo Ricardo, lo podés construir vos mismo con una regla memotécnica simple, vos podés hacer todo sin necesidad de buscarlo en la tabla. Aparte, chicos, les digo lo siguiente, perdón. Sí. Este año los parciales los vamos a hacer presenciales y nosotros acostumbramos a hacer los parciales sin tabla periódica. Algunos datos le vamos a dar a veces, por ahí van a citar la masa atómica relativa o si pertenece a cuál periodo. Obviamente no se van a tener que aprender la tabla de memoria, pero no tienen la tabla porque algunos conceptos necesitamos que los aprendan y no que simplemente se la saquen de lo que está escrito en la tabla, lo que dice en la tabla, sino algunos conceptos átomos simples para que ustedes entiendan el criterio. No simplemente copien lo que dice en la tabla y a lo mejor no saben lo que están escribiendo. Esa sería la idea. Profe, Diga. en la condensada ahí entendí, se pone siempre el preferente. El precedente. El preferente no porque me hace ruido que es el que vos te guste, no. Ponés el precedente que es el anterior inmediato, ¿sí? Y siempre un gas noble, ¿no? Sí. Y es siempre un gas noble, porque son los que tienen pero los niveles completos. el que sigue, no. El anterior. Siempre el precedente. No, el que sigue no, porque tiene... Perdón, dale. Por ejemplo, si es cualquier elemento del periodo, cuando decimos periodo es la fila, grupo es la columna, entonces la fila. Si es, por ejemplo, del periodo 5, si es un elemento del periodo 5, en la condensada va a ser el último gas noble del periodo 4 más lo que digamos, el número de electrones que ganó en ese periodo. Siempre va a ser el último gas noble del periodo anterior al referente. Claro. Claro, es el anterior. ¿Vamos con el Sí. sodio? ¿Vamos con el entonces sodio? fácil. Profe, una pregunta. Sí, es fácil, claro que es fácil. Nada Dale. es difícil. ¿Sabés qué es? Lo que Todo le en dije en esta la materia primera... es muy fácil. Todo es muy fácil. Y ¿sabés lo que le dije a Práctica, Ricardo? Es práctica, es práctica. Hagan los ejercicios que les mandamos, hagan los que se pasan entre ustedes, pidan más ejercicio, agarren los libros, los que les recomendamos y agarren y ejerciten, porque esto, la mecánica se empieza a hacer fácil y en la medida que ejercitan empiezan a entenderlo bien. ¿Vamos con el sodio, chicos? Sí. Número de electrones. 11. 11. Entonces, configuración electrónica. 1S2. 1S2. 2S2, 2S2, 2P6
¿Y terminé ahí? ¿Terminé ahí? No, te faltan Falta uno más. Me falta más, uno creo. más. 3S1. Perdón, 3S1. en lo que es 2P, ¿hasta dónde te permite? Hasta 6. Chicos, la boca, cuiden el vocabulario, por favor. No, no, ¿Cómo, Ah, cómo, perdón. Luz? Hola, compadre. S hasta el 2, el P al 6, el D creo que era 10. Ah, no me ya acuerdo. entendí la pregunta. Y Alguien el lo está F al diciendo. 14. Exactamente, la que lo dijo lo está diciendo bien. En el S2, en el P6, en el D10, en el F14. Bien. Y también esos orbitales dan cuenta del elemento al cual nos estamos tratando, refiriendo. Una terminación en orbital P nos estamos refiriendo a no metales. ¿Sí? Una terminación en S nos estamos refiriendo a metales. Bueno, ¿ahora está bien esta configuración electrónica desarrollada? Sí. Sí. La condensada, ¿quién es el gas noble precedente al sodio? Neón. Neón. Exactamente, exactamente. ¿Y cuántos electrones tiene el neón? Busquen el número atómico. 10. 10. 10. Entonces, todo esto, 2, 4 y 6, 10, no lo voy a poner. Esos ya están incluidos en el neón. ¿Qué es lo que le tengo que agregar? 3S1. 3S1. Bravos, bravos, bravos. Una pregunta. Diga. Si yo, por ejemplo, tuviera el escandio, el antecedente sería el argón. Tin, 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 tin. Esperá. Escandio, número atómico. Ayúdame 21. con eso. Gracias. El antecedente. Perfecto. ¿Sí? Ah, o sea, que siempre el gas inerte. Como dijo, lo que dijo Ricardo es bastante esclarecedor. En el periodo que te encontrás, anda al periodo anterior y fíjate el gas inerte del periodo anterior. Buenísimo. Vos en el escandio estás en periodo 4 o te vas al periodo 3. Argón. Bien, no sé quién lo Francisco. Ya entendí. Va, Claro, dense ahí el va. tiempo, se lo dije la semana pasada, dense el tiempo de ejercitar, porque esto sin práctica es difícil, pero con práctica es lo más fácil del mundo. Configuración externa. 3S1. Brava. Y quiero 3S1. Y quiero, antes de irnos, porque también les quiero dar un ratito de break antes de la teórica, porque si no van a entrar ya sin entender nada, hacer aunque sea la de alguna especie iónica. ¿Por qué? Porque va a cambiar la configuración electrónica, porque justamente las especies cambiaban el número de electrones. ¿Sí? Entonces, ¿qué ion forma el nitrógeno? Diez. Sí, pero ¿qué ion? Monovalente. Trivalente. 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 ¿Por qué trivalente? Porque gana Porque 3 se electrones. agrega, claro, 3 electrones. Exacto. Entré para llegar a la regla del tato. Bueno, muy bien, bien ahí. Bueno, díganme ahora cuántos electrones tiene esta especie. 10. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la configuración electrónica? ¿Va a ser igual que esta? No. ¿Cuál va a ser? Díganmela en voz alta. 1S2, S2, 2S2, 2S2, 2P6. Claro, 2P6. tal cual, justo lo que. Bien. Exacto. Y yo voy copiando y pegando porque me cuesta un Perú hasta que lo copie bien. Acá. ¿Cómo queda? El león. Lo mismo. Helio. No, el helio, 2S2. Helio 2. Exacto. El neón. Cambia el último nomás, ¿no? Claro, cambia en vez de en 3 un 6. Exacto. Y acá está completo. Eso es la compañía que dijo el octeto. ¿Sí? Claro, eso. ¿Estamos? Obviamente, a esto me lo van a decir re fácil. El sodio, re fácil porque ya están re cancheros. El sodio, ¿qué ion forma? ¿Monovalente? ¿Cómo? ¿Monovalente dijeron? Monovalente. Sí, monovalente. Muy bien. Dale. Ya no le pongo el superíndice. Listo. ¿Cuántos electrones? 10. Yes. Configuración electrónica.
La misma que Sí, lo que es- hicimos recién. Esperaba que me dijeran eso, la misma. A ver si hago lío. No, ahí está. Sí, sí, son Erika, sobre... Sí, perdón, dale. Permitime hacer para fijarlo de esto de la condensada. Dale. Los que tienen tabla periódica, por ejemplo, busquen el estaño. ¿A qué gas noble lo tengo que referenciar? ¿A partir de cuál? ¿Cuál? El criptón. Al criptón. Exactamente. Si tengo, por ejemplo, el zinc, ¿a qué el gas noble lo tengo que referenciar? ¿A partir Al de cuál? argón. 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 Si tengo el mercurio, Al xenón. exacto. Es el último que está en el periodo anterior al problema. ¿Entendieron? Sí. Sí, gracias. Siempre Entendido, última gracias. columna. Igual no Sí. se dan problema, porque el día jueves vamos a hacer todos estos ejercicios y vamos a estar presencial y vamos a poder intercambiar mejor. Así que no se dan Claro. problema si les quedan algunas dudas de esto y lo de la unidad 2, que la vamos a repasar todo el día, no vamos a avanzar, sino vamos a hacer repaso el día del presencial. Una pregunta, si ya aprovecho. Los trabajos que se entregan el jueves, ¿hasta qué hora sería? Porque si tenemos para, capaz que vamos con una duda el jueves, la aclaramos o tal y corregimos los trabajos, por eso digo, antes de entregar. Bueno, Matías, ya que hiciste esta consulta, vamos a hacer una cosa. En lugar del jueves, como hemos tenido todos estos problemas de cambio de Zoom y demás, lo vamos a correr al viernes. Así Sí, tienen mejor. todo el jueves tranquilo y el viernes para completar los trabajos. Ah, perfecto. Acá decía igual, el 25 de marzo a las 23:45. Y siempre los vencimientos lo hacemos en los últimos minutos del día. Siempre cerca de las 12 de la noche, unos minutos antes de las 12. Pero igual, esta semana que hubo todos estos problemas, digamos, de Zoom y demás, entonces vamos a correrlo para el día viernes, la entrega de actividades, tanto el cuestionario como la actividad con devolución al tutor. Yo voy a dejar de compartir un momento para mirarlos. Esperen, Espera, ¿ahí dónde dejo acá? Esto de la tecnología. Ah, no estoy compartiendo. Sí. Sí, está. Sí, está compartiendo. Sí. Está compartiendo, profe, pantalla. Está compartiendo. Y ahora no. 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 Bueno, esperen que ahora. Toda esta tecnología. Bueno, escuchen un poquito. No es que vimos todos los ejercicios, yo les quiero dar un respiro antes de la teórica, pero por ejemplo charlamos un poquito de los números cuánticos y cómo asignar un grupo de números cuánticos a un electrón. Eso es parte de los ejercicios que también se les van a pedir. Igualmente lo vamos a charlar el jueves, como dijo Ricardo, así que si quedan dudas o algo, anótense todo en un papelito que presencial las terminamos de sacar. Y otro tipo de ejercicio que no me acuerdo quién me lo había dicho, pero yo pasé después con lo que me pidió Luz, era el tipo de la ecuación de ionización, que también es muy simple, así que no se hagan problemas, es simplemente representar ese proceso en el cual el átomo eléctricamente neutro pasa a convertirse en una especie cargada, que es sumando electrones o de un lado o del otro de la ecuación. Muy simple. Los números cuánticos por ahí revisten un poquito más de complejidad, pero los charlamos bien, no se preocupen, para no lanzarlo y dejarlo por ahí en el aire. Intenten ir haciendo todo lo que charlamos, y si lo pueden cerrar, buenísimo, y si no, lo vamos charlando el jueves también en la presencialidad. Erika, me gustaría comentarle en el último minuto cómo es el protocolo para ir el jueves allá a Argelac, a la ex Argelac, digamos, ¿no? Es así, ustedes van el día de mañana van a tener que entrar al login de la universidad y ahí van a encontrar un lugar donde dice DDJJ, que eso es la declaración jurada COVID. Abren eso y le van a preguntar ahí todos los síntomas que tienen, si tienen fiebre, si tienen dolores musculares, etc. Si ahí no tienen nada de eso, y quedan todo que no, y lo envían. Como resultado de eso, el sistema le manda un código QR al mail institucional. Entonces, cuando ustedes vayan a Argelac, van a tener que abrir en el celular el mail institucional. Y ahí le va a aparecer el mail con el código QR. Entonces le van a escanear eso y ahí van a entrar. Le van a tomar la temperatura y van a entrar. Tienen que llevar barbijo y bueno, se van a sentar en un lugar donde van a estar aislados a 1,5 metros otro compañero y van a tener que permanecer en ese lugar
hasta que termine la clase. Solamente van a poder levantarse para ir al baño. Y a la salida van a salir por filas para no tener aglomeraciones. Usted tiene que estar a las 2 de la tarde. Teóricamente, el horario va a ser a las 4, pero la gente de limpieza nos va a avisar cuánto tiempo necesita, porque a las 4 de la tarde comienza otra clase en ese aula. Entonces nos va a decir la gente de limpieza en ese momento cuántos minutos va a necesitar para limpiar la sala, el aula. Entonces nos va a decir, bueno, a lo mejor 20 minutos antes que dejemos, o 15, no sé, que dejemos el aula para proceder a la limpieza. Entonces, acuérdense que ahí lo que vamos a hacer es repasar todo lo que vimos de la unidad 1 y vayan avanzando con la unidad 2 que tiene el teórico hoy. Entonces vamos a hacer, de acuerdo a demanda de ustedes, básicamente, todo lo que ustedes pidan, dudas que tengan sobre estas 2 unidades que hemos desarrollado. Y le vamos a decir que el día de hoy, vamos a ver, terminamos, porque esto es justo un problema con la compu, le vamos a subir un PowerPoint con un audio para que ustedes puedan mirar el Power y ver un audio, sobre todo la teoría de la unidad 1. Y chicos, yo aprovecho a decirle una cosita más. Uno, que hay varios que por ahí me escribieron diciendo que no están al día con la unidad. No desaprovechen igual la clase práctica. Ustedes si no pudieron leer o no pudieron presenciar, conéctense igual, porque ya de solo escuchar empiezan a entender la mecánica de resolución. ¿Sí? A esto no les pasó en la primera unidad, pero por ahí les pasa en la cuarta. Entonces, conéctense igual a la práctica, aunque no hayan leído nada, que de a poquito vamos poniéndonos tono. Y en la segunda consulta, que leí ahí en el foro y no sé si había quedado clara, la actividad con devolución es igual para todos. Tengan cuidado de no estar agarrando la práctica, ¿sí? Ustedes tienen que entrar actividad con devolución al tutor. La compañera que me estuvo preguntando, esa es la actividad con devolución. Son 6 preguntitas sobre 5 especies. No resuelvan toda la guía, porque a veces pasa que resuelven toda la guía y la mandan, no. Son 5 preguntitas, ¿sí? Donde dice actividad con devolución al tutor. Y todos tienen la misma. Perdón, agregué eso porque lo leí ahora en el chat. Está bien, profe. Profe, Diga. ¿no podrías dar una explicación rápida de cómo se hace la ecuación de ionización? Creo que es. ¿No saben qué? Yo no tengo problema. Así que quien quiera desconectarse, sí, Ricardo, no hay problema, ¿no? Sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, un ratito. Vamos 5 minutos más porque en realidad, digamos, que esta conexión por Zoom que estamos usando en la universidad, por ahí la necesita otra clase. Sí. Entonces no nos tengamos demasiado, porque si no le estamos quitando conectividad a otros alumnos y a otros colegas que están desarrollando su clase. La verdad que no sé si ya empieza otra, porque esos horarios de la universidad yo no los manejo, pero vamos a hacer 5 minutos y cortamos. 5 minutos. Vamos a ver un ejemplo. Lo de la ecuación de ionización lo podemos repasar conjunto a las 6. No, lo que pasa es que la 6 es otra pregunta, es la de números cuánticos. Por eso, pero el jueves digo. Sí, si quieren podemos hacer eso, no hay problema. Les muestro rápido una cosa. Y quien se tenga que desconectar, chicos, está dado, no se preocupen, está más que cumplida la clase. Acuérdense, lo dije solo los primeros 5 minutos, la palabra para la asistencia es átomo sin tilde, todo minúscula, átomo. ¿Sí? Perfecto, eso iba a preguntar justamente. Comisión 2, átomo. Vayan ahora a completarla porque cierra a las 4. Ahora o nunca. Respecto de la ecuación de ionización, por ejemplo, no me acuerdo quién preguntó, pero el bromo, ¿qué tipo de anión forma? Bueno, está en el grupo 7A, así que va a formar un anión monovalente. ¿Sí? Voy un poquito más rápido porque son 5 minutos. ¿Sí? Bueno, lo dejo ahí abajo. Entonces, ¿cómo voy a escribir la ecuación? Bueno, voy a escribir la especie eléctricamente neutra y la especie cargada, ¿no? Bromo menos. Y le tengo que sumar esos electrones de diferencia de alguno de los dos lados. ¿De qué lado creen que lo tengo que sumar? ¿De la especie neutra o de la especie cargada? Para que estén iguales el número de electrones de un lado que del otro. De la especie cargada. O sea que ustedes le agregarían de este lado a la especie... Bromo menos, más electrones... De la otra, de la... No, le agregás al otro. Claro, porque si no te queda... Porque el bromo, con número atómico 35, ¿cuántos electrones tiene? 35. ¿Sí? Y el bromo menos, ¿cuántos electrones tiene? Estaba mirando el boro yo.
Claro, por eso No. estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, pero no entendí. El bono solo Gaby. Bueno, entonces, si tiene uno más, el electrón se lo tengo que agregar a este. Vamos con el sodio. El sodio. ¿Qué especie iónica forma? Sodio más. ¿Sí? Acuérdense los superíndices. Entonces, voy a tener sodio. Sodio más. ¿De qué lado voy a sumar el electrón? Del Al lado del sodio neutro. más. No, del otro. Del Del sodio lado del más. sodio neutro. El sodio Del más lado porque del perdió. sodio. Exactamente, porque el sodio eléctricamente neutro tiene 11 electrones. El sodio más tiene 10. Entonces le sumo 1 y están iguales. Ah, ya entendí. Y acá en una especie, por ejemplo, el aluminio. El aluminio, que es trivalente, por decirles un número diferente, el aluminio trivalente me va a pasar lo mismo, pero en vez de sumar un electrón voy a sumar 3. Perdón que esto lo estoy explicando rapidito. El jueves retomamos, y les explico un poquito el marco teórico. ¿Por qué pones? Esto, voy a corregirlo en este, es superíndice. ¿Más también? ¿Diría superíndice? Sí, ¿no? Este es superíndice, el de la especie iónica. Y a mí me gusta poner este también en superíndice. Todas las cargas van en superíndice. Así. ¿Está bien, chicos? Más o menos para que rompan el hielo. Después el jueves lo charlamos bien. Sí, gracias, profe. Sí, profe, muchas gracias. Sí, ya lo entendí. Profe, una consulta. Diga. No, es fuera de la clase, para Ricardo. ¿Van a mandar la ubicación de la sede del jueves? La ubicación sí, la puedo mandar. Yo no sé bien, pero digamos, es la ruta 7, el camino a Buenos Aires, yendo, digamos, cuando sale la ruta 65, que va hacia Viamonte, justo en ese lugar donde está el semáforo, ahí justo enfrente. Yo no sé cómo se refiere, pero voy a preguntar si hay alguna dirección para darle. El kilómetro de la ruta, porque es sobre la ruta 7, digamos, antes de cruzar el puente, que es del río Salado. Yo les dije Si lo querés, mismo porque no mando. sabía. Eso que Claro, como manda el grupo la autobús, ¿no? ubicación de Google Maps si querés. O igual buscá en Maps, poné Argelac y ya te parece. Bueno, dale, Yo gracias. igual le voy a poner, le voy a pedir a la universidad que seguramente debe tener los kilómetros bien cómo es recuerda que para que por una referencia se lo subo a la plataforma. Bueno, Ricardo, en la práctica la termino a las 3:30, va a todos. Y yo no soy de allá. ¿Cómo me uno a la teoría si voy a estar en viaje así? No, los días que va a haber actividad presencial se suspenden todas las actividades virtuales. Ah, La única tampoco hay actividad del día va a ser teoría. presencial. Y claro, porque tengo toda la gente de la cátedra ocupada para los distintos horarios, porque ese día van a ir todas las comisiones. Entonces tengo toda la gente de la cátedra trabajando allá en Argelac, así que no tengo gente para la presencialidad. Así que no va a haber ¿Y eso virtualidad. serían digamos. todas las materias? ¿Cómo? ¿Serían todas las materias o solo en química? Chicos, mire, la universidad es un conjunto de las distintas actividades. Yo le puedo decir solo de química, en lo otro no sé ni lo que pasa. Todo lo que digo vale solo para química. En las otras materias no sé lo que resolvieron. Por ahí antes lo encontraba en el pasillo a mis colegas y me decían, ahora ni siquiera eso, así que no sé. Así que siempre todo lo que decimos vale únicamente para química. Para matemática, otras materias, resuelven otras cosas. Esto siempre lo que le decimos vale solo para química. Y listo, si quieren cierro con el aviso parroquial con la dirección que me mandó la universidad a mí para Argenlac, Ruta Nacional 7, kilómetro 258,4, ex Argenlac. Ruta 7, kilómetro 258,4. Esa es la dirección. Sí, si lo buscan así les va a salir. Igual es como dice Ricardo, Ruta 7, el semáforo y tienen que entrar a un predio hermoso. El lugar está buenísimo. Perdón, ¿me puede volver a decir la dirección que no la escuché? Sí,